Gracias, hermano Emmanuel. Hermanos y amigos, buenos días. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. También nos dirigimos a través de este momento a aquellos que a través de las redes sociales también en esta mañana nos sintonizan. Gracias por tomar de su tiempo y poder escuchar la palabra de Dios. Como siempre digo, la iglesia se reúne para edificar nuestras vidas a través de la palabra. No venimos a entretenernos, ni a jugar, ni a pasar un tiempo ameno, aunque puede ser ameno en un sentido espiritual, pero el fundamento es edificar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Así que le pido por favor que se ponga en pie y vayamos al libro de los Efesios. Efesios capítulo 6 estaremos leyendo varios versículos, es una porción muy conocida. Efesios 6, 10. Efesios 6, versículo 10. Usted pasa Gálatas, luego Efesios, antes del libro de Filipenses. Una vez más, Efesios capítulo 6, versículo 10, lo puede tener en la pantalla también. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 y último. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Señor y Padre amado, bendito sea su nombre. Señor, por favor, en esta hora le pedimos que nos dirija y que hable a nuestras vidas, Señor. Estamos solícitos de su palabra, necesitados de ella. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Firmes en el Señor. Ese es el tema. Y Pablo hace una advertencia a los hermanos. La lucha o la vida espiritual es una lucha. Es una constante lucha. Usted acepta al Señor y usted va a entrar a un campo de batalla. Y Pablo quiere advertir a los hermanos en cómo debe ser su actitud. Más aún, cuál debe ser la forma en que el cristiano debe entrar a ese campo bélico, ese campo de batalla. Y Pablo está tratando de que vea que el hombre de Dios fue llamado a tener esa lucha. Y que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Templanza, templado, firmes, posicionados, incólumes, inamovibles. Eso es templanza. Pero la templanza es saber cómo hablar, qué hablar. La templanza es sujetarse a sí mismo, controlarse a sí mismo. En medio de la situación, saber cómo controlarnos. En medio de la situación, saber cómo actuar. Es actuar no sin miedo, sino actuar a pesar del miedo. La palabra de Dios dice que los que hemos nacido de nuevo, hemos sido perfeccionados en el amor.
porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, esta carta que hemos hablado de Efesios, a mí me encanta la carta a los Efesios. Y si vamos capítulo por capítulo, nos damos cuenta que en los primeros 3 capítulos hay una parte que más bien es doctrinal, de enseñanza para el cristiano, si quiere llamarla teórica. Luego viene una parte práctica, ya lo habíamos hablado. Dios nos dice a nosotros que nosotros nos quiere enseñar de manera doctrinal que fuimos elegidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Y el propósito es para ser santos y sin mancha delante de Él. Eso es posicionalmente hablando. Dios me ve posicionalmente santo y sin mancha delante de Él. Ahora, el andar es diferente, la práctica es diferente. En el capítulo 2 nos dice que estábamos muertos ¿qué? En delitos y pecados. Cuando yo voy a evaluar mi vida y Dios me dice a través de su palabra, hey Juan, tú estabas muerto en delitos y pecados. Y Dios hizo una obra sobrenatural en mi vida para que yo pase de una posición de postración a una posición elevada delante de Dios. Necesariamente cambió mi estatus desde las tinieblas que andaba y me llamó ¿a qué? A su luz admirable, que es Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Muy importante. En el capítulo 3 nos habla de la iglesia y nos dice que la iglesia era un misterio. No se conocía en el Antiguo Testamento, no se habla de la iglesia, los judíos no conocían la iglesia y es revelado ¿a quién? A los apóstoles y a los profetas a través del Señor Jesús. Y el Señor Jesús habla de esa iglesia y que esa iglesia estaría cimentada sobre Él y sobre una declaración de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el misterio es este. Judíos y gentiles estarían en un solo cuerpo. ¿Quién diría eso? Los judíos se creían la crema innata y todo estaban fuera. Pero el misterio revelado dice que judíos y gentiles están en un solo cuerpo y que todo aquel que confiese que Cristo es el Señor es salvo y pertenece a la iglesia. En el capítulo 3, Dios ha dicho, bueno, si tú eres posicionalmente santo y sin mancha delante de Dios, entonces debería tu vida espiritual o tu vida práctica corroborarse con lo que posicionalmente tú eras. Por eso entonces dice que vosotros necesitamos andar ¿qué? En luz, así como Cristo es luz. Ahora llegamos al capítulo 6. Y es el capítulo 6 que estamos. Y él le está diciendo a los hermanos, todo el que está ahí, que estamos dentro de una guerra espiritual. Hay gente que no la ve. Hay cristianos que viven su vida gozando la vida y están viviendo una vida y no sienten el peso de la prueba en su vida. No la metralla, para así decirlo, de la guerra. Entonces no podría ese hermano o esa hermana analizar al hermano que está en el suelo luchando. No, debería analizarse él y preguntar, ¿por qué no estoy luchando la buena batalla de la fe? Porque si el cristiano no lucha la batalla de la fe, mire, créame hermano, no es cristiano. Si usted no se siente agobiado por el mundo, si usted no se siente agobiado por Satanás, si usted no se siente agobiado por los ángeles caídos, esos demonios, entonces hay un problema no en Dios, sino en usted. Entonces el problema es serio. Hay que analizarse. Pablo llega al final de esta carta, hermano, a los Efesios.
Y él está exhortando a los hermanos de cualquier época, de todas las épocas. Y nos llama a nosotros diciéndonos, ustedes son soldados de Cristo. Y cada hijo de Dios verdadero que quiera vivir la vida piadosamente, de inmediato va a aprender que la vida cristiana es una guerra. Pablo está encarcelado. Él tiene contacto con los soldados. Y no solamente contacto. Pablo tiene un grillete y el soldado que está con él tiene un grillete. Porque so pena de muerte que Pablo se escape, ese soldado iba a morir ahí. Y él no se iba a separar de Pablo. Si Pablo comía, él comía. Si Pablo se sentaba, él se sentaba. Si Pablo dormía, él dormía. Y si Pablo iba al baño, él iba al baño con Pablo. Y Pablo le dio tiempo para mirar a ese soldado de arriba abajo. Observar cada una de las partes que componía su atuendo de armas. Desde los pies hasta la cabeza. Y él utiliza esto como una analogía, como una metáfora, como una comparación con el equipamiento que Dios ha preparado para los creyentes. El creyente también tiene una armadura. Y Pablo la llama toda la armadura de Dios. Ahora bien, antes de continuar, voy a hacer una pregunta retórica. Me gusta la pregunta retórica. Y es retórica en el sentido de que usted se la va a responder a usted mismo. Usted mismo responde a esta pregunta. ¿Usted está consciente de que la vida cristiana fiel es una batalla? ¿Usted está consciente de que la vida en obediencia a Dios, en la palabra de Dios, en la sumisión a Cristo Jesús, en la guía del Espíritu Santo, es una constante batalla? Yo no voy a continuar hasta que usted no se responda eso a sí mismo. Pero ya lo hizo. Espero que haya sido justo con usted mismo. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la batalla de la vida cristiana. En el mundo tendréis aflicción. Cristo le dice eso. No tendré risa, no tendré alegría, no tendré tantas cosas buenas. Sí la hay, pero la Biblia o Cristo no me está hablando de eso. Más bien Cristo me está hablando de que en el mundo iba a llorar, que en el mundo iba a sufrir, que en el mundo me iban a perseguir, que en el mundo iba a padecer. No habla de la Biblia que Cristo rió, más bien dice que lloró. ¿Sabe qué? El diablo no puede tocar a Dios. No puede hacer nada con Dios el diablo, no puede. Entonces, ¿qué hace? Nos toca a nosotros. Trata de hacerle daño a Dios a través de usted y de mí. Tenemos que entender esto. Y Pablo está haciendo una advertencia a los corintios, a los efesios, diciendo, prepárense para la batalla espiritual. Prepárense. No luchen con sus fuerzas. Lea conmigo versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No en la mía. No yo. Él dice por lo demás. Es como terminando ya diciendo literalmente una palabra final o para finalizar. Después de haber hablado de que tú has sido llamado por Dios desde antes de la fundación del mundo, fuiste escogido para ser santos y sin mancha, estabas muerto en delito y pecado, Dios te dio vida. Anda como ángel, como hombre de luz. Entonces ahora finaliza ya como recapitulando.
por lo que queda, por lo demás, al finalizar, ese hombre está preso. Y está luchando la batalla. ¿O usted cree que Pablo está jugando ping pong ahí? Pronto caería sobre Pablo un hacha que desprendería su cuerpo de su cabeza. Él no estaba jugando en ese momento. Y él está diciendo, no con sus fuerzas, por favor. ¿Conocía Pablo eso? Sí, lo conocía. Yo veo a Pablo en el capítulo 7. ¿Lo ha visto a Pablo en el capítulo 7? Míralo. Y él dice, yo sé lo que Dios quiere. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. Voy a hacer y voy a hacer lo que Dios quiere. Porque yo sé que el mandamiento de Dios es santo. La palabra es fiel, es buena. Y yo quiero y voy a hacer lo que Dios quiera. Ese es Pablo. Pero luego dice, pero hay un problema. Que veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios que yo sé que es buena. Y me lleva a hacer no el bien que quiero, sino el mal que quiero. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Es un grito desesperado. Luego dice, Jesucristo. Él mismo dice, como decía el Chapulín Colorado. No, Jesucristo. Pero luego la palabra le responde a Pablo. Y le dice, Pablo, no eres tú, Pablo. No, Pablo, no eres tú. Juan, no eres tú. Hermano, no son ustedes. Le dice la palabra, Pablo, no eres tú. Escucha, es Cristo en ti. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo en nosotros. Ese es el poder, no el mío. La fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios. Cualquier otra fuerza carece de eficacia. Cuando yo tomo mis fuerzas, las mías, wow, son bastantes, y tomo y quiero hacer esta ecuación y digo, mis fuerzas más las fuerzas de Cristo, eso es tremendo. No, hermano. Mis fuerzas más la fuerza de Cristo, la fuerza de Cristo solo siempre será más. Porque Él tiene el poder, no yo. El creyente está posicionado en Cristo Jesús. Yo creo que de este libro de Efesios, esa es la declaración del libro entero. Que estamos posicionados en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús, en Él. Y todo lo que vamos a conseguir es en Él. Sencillo. Si usted lee conmigo Efesios 1:3, vamos a ver lo que dice en él. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo Jesús. No con Cristo Jesús, no encima de Cristo Jesús, no al lado de Cristo Jesús, no debajo de Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Y si voy a tener fuerzas, y si voy a tener poder, es el poder y la fuerza de la persona de Cristo Jesús. ¿Se acuerda de esto? Yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Todo lo que Dios tiene para el creyente está en Cristo Jesús. Toda la bendición espiritual. Dios no se ha guardado nada para nosotros. Nada es lo que quiere decir el griego ahí. Nos ha dado todo en Cristo Jesús. Siempre para que la gloria, la honra y la excelencia sean para el Señor Cristo Jesús. Porque estamos unidos a Él de manera vital. ¿Se acuerdan? Filipenses 4:13. Por favor, en pantalla, Kiliani. Termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora,
No es que yo puedo hacer todo en Cristo Jesús. No es que yo puedo levantar un carro en Cristo Jesús. No es que puedo mover una montaña en Cristo Jesús. No es que voy a vencer la muerte en Cristo Jesús. No. Es que lo puedo soportar todo en Él. Aguantar todo. Porque Él me fortalece. Es más bien que un aguante. Es un aguante más que una ofensiva, más algo que yo hago, sino es algo que Él hace en mí, en mi vida. El griego quiere decir ahí, pone fuerza dentro. ¿De quién? De nosotros. ¿O no tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado? Que nos fortalece, nos da vida, nos da poder, nos anima, nos redarguye, se entristece cuando andamos mal, se apaga cuando andamos mal, nos avisa. Es el poder de Dios residiendo en nosotros. Y el Espíritu Santo vive. ¿Qué vida en nosotros? ¿Qué vida vive el Espíritu Santo en nosotros? La vida de Cristo Jesús. ¿O no me está conformando Él a Cristo Jesús? El Espíritu Santo de gloria en gloria, como en un espejo, mirando la gloria de Cristo Jesús, hasta llevarnos a la altura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Los mejores soldados de Dios son los más conscientes de su debilidad. ¿Sabía eso? Lo más eficiente, los que más rinden, los que más echan la batalla, son los que se saben conscientes de su debilidad. Han entendido que su fortaleza es el Señor y dependen de su gran poder. Por favor, Keliani, 1 Corintios 1:27. Dice ahí y termina diciendo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios no fue y buscó a Juan Almanzar, voy a tomar a Goliat, o voy a tomar a Sansón, o voy a tomar a David porque es fuerte. ¿Cuándo Dios tomó a David? ¿Cuando era fuerte? No, cuando pastoreaba las ovejas. ¿Cuándo tomó Dios a Moisés? ¿Cuando estaba con Faraón dando órdenes y luchando? No, cuando estaba pastoreando en el monte Oré las ovejas de Jetro. Y tuve cada persona que Dios llama, es en su debilidad que lo llama. Para que sea fuerte, no en la fuerza del hombre, sino en la fortaleza que Dios da. Estar consciente de nuestra debilidad es lo que realmente nos hace fuerte. Yo veo a Pablo. Pablo tiene un problema en su vida, ¿verdad? Y tiene un aguijón que le ha sido dado. Y él está luchando con ese aguijón y le dice al Señor, mira, yo te he pedido 3 veces, vamos a buscarlo, por favor. Segunda de Corintios 12, 8, 9. Segunda de Corintios 12, 8, 9. Dice así. Vamos, segunda de Corintios 7, 8, por favor, Kilian. Segunda de Corintios 7, 8. Quiero que lo lean conmigo. Yo lo voy a leer, pero ustedes con la vista lo siguen en pantalla. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo había visto tantas cosas del Señor, tantas revelaciones, tantos milagros. El Señor mismo se le aparece en Damasco, cuando va en la ruta de Damasco. Le habla, ¿por qué me persigue? Nace un hombre nuevo de llamarse Saulo a llamarse Pablo. Y para que él no entienda que eso era por el poder de él, le fue dado que un aguijón en su carne. Un mensajero ¿de quién? De Satanás. ¿Para qué? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobre manera.
Hay gente que dicen que si Pablo tenía escama porque quedó ciego y Ananí entró a Damasco y no sé qué cosa. No, la palabra aquí griega significa ángel, un ángel caído, un demonio. Yo no sé qué demonio. Y yo creo que era una persona que estaba ahí y le estaba haciendo la vida a Pablo de cuadrito. Estaba metiendo herejía en las iglesias, estaba metiendo división, estaba persiguiendo a los cristianos y ha llevado a Pablo a la cárcel. Y Pablo le dice al Señor, versículo 8, respecto a lo que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Usted quiere ver el poder de un hombre? Se ve en la debilidad. Porque la gracia solamente se puede ver, no en el poder, sino en la debilidad. Porque la gracia es un regalo. Y etimológicamente, un regalo es algo que inmerecido. Entonces, para que se pueda ver la gracia de Dios, la gloria de Dios, debe haber un hombre débil que Dios le dé el dote del poder de manera gratuita. Entonces, cuando Pablo actúa, no actúa Pablo, sino que actúa Cristo en él. Y ahí se puede ver el poder de la gracia. Porque cuando Pablo actúe, va a caer al suelo y no va a poder levantarse. Porque todo es por gracia. Nacemos por gracia. Vivimos por gracia. Respiramos por la gracia de Dios. Llevamos el pan a la mesa por la gracia de Dios. Obtendremos el cielo por la gracia de Dios. La fe que tenemos no es un don vuestro, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Todo es por gracia. Y el poder que reside en Pablo es por la gracia de Dios. Una vez más, dice, respecto a lo cual 3 veces te he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo ahora, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo Jesús. Así que no crea que es Juan Almanzar. No. Yo he cambiado muchas cosas de mi vida. Te felicito, wow. Yo no he cambiado ninguna por mí mismo. Ahora Cristo las ha cambiado en mi vida. Bástate mi gracia, le dice a Pablo. Ahora, ¿cómo me apodero yo de esa fuerza, de ese poder? ¿Cómo me apodero? Hay una varita mágica o qué sé yo, una lámpara utilitaria que yo froto y le pido al genio unos deseos. ¿Cómo me apodero yo de ese poder que está en Cristo Jesús? Le voy a decir algunas cosas, luego lo veremos. ¿Cómo se hace? A través de los medios de la gracia. Y la gracia tiene medios. Hay uno que se llama oración. ¿Lo conocen? No es un paracaídas que tenemos al lado del avión, que qué bueno que está ahí. Y no quisiera utilizarlo, pero si a la vez se cae, lo utilizo. No, la oración no es eso. La oración es algo constante de lo que yo dependo, de lo cual mi poder depende, el poder mío a través de la oración. Porque el poder, dice la palabra, ¿está dónde? En la oración, el poder de cristiano. Un cristiano que ora es un cristiano poderoso y puede vivir. Pero se nos puede pasar días, semanas, años, meses, no sé, y no oramos y no entramos en Dios en una relación penetrada con Él, íntima con Él, donde yo espiritualmente ore en el Espíritu. ¿Saben lo que es orar en el Espíritu? Tan profundamente que con mi oración toque la puerta de los cielos. Pero no una oración seca y sin sentido. Como si yo estuviera con una lista de las cosas que tengo que hacer en el día, y en la noche cero, en la tarde cero, en la mañana, cojo esa lista y hago un check mark. ¡Pap! Ya oré. No, no es eso. Debe haber una sentida necesidad de desahogarme con Dios.
de decirle mi vida, mi penuria, mis debilidades, para que el poder resida entonces en mí, el poder de Cristo Jesús. Otro de los medios de la gracia que nosotros tenemos que conocer es el conocimiento de la palabra de Dios. Conocer la palabra, no toda la palabra de Dios, pero conocer la esencia y la doctrina de la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obedecer. Hoy, ¿cómo obedezco a Dios si no conozco su mandamiento? Hoy, ¿cómo puedo yo no matar si no sé, no mataré? ¿O cómo puedo no codiciar si la palabra no dice no codicies? O no robes. Y yo tengo que mirar en la palabra de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, actuar en esa dimensión. Recuerde que la santificación solamente es a través de la obediencia, y la obediencia solo es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces viene la obediencia. Oración, conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces la obediencia al Espíritu Santo y a lo que dice la palabra de Dios. Y por último, y no menos importante, una profunda certeza y confianza en Dios y en sus promesas. Usted tiene que tener esa certeza de lo que la fe es. La certeza es el qué. ¿Lo puede decir por mí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción ¿qué? De lo que no se ve. Entonces una fe en Dios, yo llamaría también fiabilidad en Él. ¿Sabe lo que es fe? Le voy a decir, para que tenga una idea. Es cruzar esos puentes que hay una cima entre dos montañas. Y hay unos puentes hechos en soga y madera, y usted cruza eso y se mueve. Fe es cruzar ese puente y cuando esté de aquel lado, cortarlo para que caiga al vacío. Eso es fe. Fe es desamarrar un barco en el muelle e irse en él. Eso es fe. Fe es sentarse abruptamente en una silla y dejar todo el cuerpo caer sobre él porque entiendo que me va a sostener. Eso es fe en Dios. Depender de él. Dejarse caer en él. Seguir adelante en él y no mirar ni siquiera atrás. Esa es la fiabilidad y la confianza en la promesa porque él hará. Y Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, no desgaste sus fuerzas, no desgaste su vida, no desgaste su ser utilizando sus propias fuerzas, agotándome por cambiar algo en la vida, agotándome por cambiar situaciones que no puedo cambiar. No duermo en la noche con el problema y maquinando en la noche cuál es la solución posible a ese problema. Y llamo, escribo, no sé todo lo que hago. Voy a la cocina en un momento determinado porque el corazón me está y quiere salir por la boca. Y voy a la cocina y comienzo a abrir las gavetas y digo, ¿qué hay? Una aspirina, un té de no sé, qué sé yo. Un té. Un helado, no sé, buscando algo que me calme, que me tranquilice. Y estoy yo ahí con mis propias fuerzas haciendo y desgastando mi vida. Y dejo a Cristo allá. Hay un té muy conocido en mi país que se llama té de tilo. Que calma, ¿verdad? Calma. Mira, hermano, el mejor té de tilo que yo he escuchado está en la palabra de Dios. Salmo 91. ¿Lo han leído? Digan, por favor. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué? Esperanza mía y castillo mío. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y qué, y la tierra. No dará a mi pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. No se adormecerá el que guarda a Israel. Y el que guarda a la iglesia. Y el que guarda al cristiano. He aquí él cuida que tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre, hermanos. ¿Por qué desfallecer? Y el Señor Jesús dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa la palabra nada? No es un poquito de algo. No es un poquito de algo. Es nada. Creer en Dios, creer también en mí, dice el Señor Jesús. Certeza, seguridad, hermano. Duerma en la cama, vaya a la cama. Dele gracias por todo al Señor todos los días de mi vida, de su vida. Dele gracias al Señor. Hermano, Satanás tiene grandes estrategias. Hay gente que dice, Satanás no existe. Y ven a Satanás con un individuo que tiene no sé qué, un trial en la mano, no sé cómo se llama eso. Y con una cola y rojo y bien chistosito. No, él no juega. Él está muy serio. Él está muy serio y él existe. Aunque han tratado de negar a Satanás. Porque lo bueno es esto, es negarlo. La gente dice, pero ¿y por qué Satanás no se muestra como es? ¿Tú quieres que se muestre más de lo que Satanás se muestra todos los días? Él no es ese pájaro. Es, ¿cómo lo llama la Biblia? Luzbel, lucero de la mañana. Es él. No hubo un querubín hecho como Satanás, con toda la hermosura que fue hecho, llamado lucero de la mañana. Tiene todo su encanto. Cuando él fue donde Eva y Adán, o sobre todo donde Eva, él fue como lucero de la mañana, con un encanto y unas palabras muy persuasivas y muy sutiles, hermanos. Ese es Satanás. La Biblia lo llama, mire cómo la Biblia lo llama, Dios de este siglo, el maligno, el tentador, gran dragón, Lucifer, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, príncipe de los demonios, serpiente antigua, entre otros. Esto no es exhaustivo, hay cantidades de epítetos. Pedro dice león rugiente, ¿lo han escuchado? Tiene todos esos epítetos. ¿Por qué? Porque él es como un camaleón. Es como un león rugiente porque anda como un león rugiente. Es una serpiente refiriéndose al engaño desde el principio. Es un dragón porque es como lo ve Juan en Apocalipsis, devora. Pero a veces puede venir como ese lucero de la mañana. ¿Vestido qué? De oveja, siendo un lobo. Ese es Satanás. Muy inteligente, muy inteligente. Tiene gran inteligencia y astucia, como cuando engañó a Eva, como le decía yo. Tiene deseos y planes. Satanás tiene deseos y planes. Por favor, que lean Isaías 14:13. Vamos a ver lo que dice Isaías de Satanás. Él dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas, refiriéndose a los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del norte. Y en otro lugar dice que él podrá su trono junto al Altísimo y será semejante al Altísimo. Ese es Satanás. Él está claro en lo que quiere, claro en lo que quiere. Y está enfocado. Entonces, Pedro nos llama a nosotros, en 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el ángel de luz. Y él dice, versículo 11, vamos a 5:11 de Efesios, por favor, Kilian. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Acechanza. Mira, nosotros jugábamos un juego en donde tirábamos una latita. Y cuando tirábamos una latita, esa persona tenía que buscar esa latita ya. Y los otros se escondían. Y cuando él visualizaba a una persona escondida en la noche, no había internet ni nada por el estilo, ni YouTube, ni nada, ni redes sociales. Él tomaba la latita y él decía 1, 2, 3, pisaccola. Nunca supo lo que significa. Y tampoco lo busqué, pero no lo encontré. 1, 2, 3, pisaccola.
y decía el nombre de esa persona. Y esa persona salía y se colocaba ahí. Y él tenía, para poder visualizar a los otros, dejar la latita en un lugar, no puede andar con ella en la mano, en un lugar. Y no tan lejos de la latita, buscar los otros. Pero podía salir uno corriendo y tomar la latita y patearla, y todo el que estaba en el cepo podía esconderse también. Y era una acechanza, y tú acechando ahí. Cuando se descuidaba, ¡pum! Eso mismo es Satanás. Está como león rugiente, acechando, preparando, maquinando, analizando cuál es el golpe que te va a asestar a ti. Ese es Satanás. Tiene mucha estrategia. Y Pablo dice, vestíos. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra griega es endúo, que significa una acción. Presta atención. Esa palabra griega endúo significa una acción que se da una vez y por todas, que tiene un efecto permanente. Cuando nosotros nos vestimos con toda la armadura de Dios, no es que yo me la quite y me la ponga y me la quite y me la pongan si la necesito o no necesito. No, es algo permanente en mi vida y es toda la armadura de Dios. No es una pieza, dos piezas, tres piezas. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra debe ser nuestra armadura de Dios en nuestra vida. ¿Hasta cuándo debo yo llevar la armadura de Dios? Segunda de Timoteo 4:7 me lo dice. Vamos allá. Ya estamos terminando, hermanos. Segunda de Timoteo 4:7. Vemos a Pablo aquí. Pablo está preso y está para ser ya aniquilado, como lo decía. Versículo 6. Por favor, Kilian. Segunda de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercado. Aquí viene. He peleado ¿qué? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Él nunca se quitó la armadura. Él está preso y dice, estoy peleando todavía y he peleado la buena batalla. Él tiene la armadura puesta ahí y él no está siendo una víctima preso. Y no va a ser una víctima cuando le corten la cabeza. Porque él dice, por lo demás, una vez más. Por lo demás, la palabra, a finalizar. Él espera ¿qué? La corona de justicia, la cual le dará el Señor juez justo y no solamente a él, sino a todo aquello que esperan su venida. Así que no somos víctimas, hermano. Yo no soy una víctima de Satanás. Ahora, yo me victimizo, es diferente. Yo me postro, es diferente. Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. Ahora, ¿por qué yo tengo que ponerme la armadura de Dios? ¿Por qué? Vamos a ver, versículo 11. Vestido con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Él acecha. ¿Usted quiere ver al diablo actuando en la sociedad? Simple. En todas sus estrategias y métodos. Si usted no lo ve, es porque usted no quiere. Porque se ve. Mire, está en la sociedad, en la política y en todas las leyes locas y arbitrarias que se han levantado en este país. Aquí se matan niños como si fueran, vamos a ver, mate, vaya, aquí en Estados Unidos, mate o destruya un huevito del águila calva, o de una tortuga, o de alguna especie que está protegida. Mi hermano, usted tiene problemas. Pero usted puede ir a un laboratorio de Planned Parenthood, de lo de George Soros, y se mete ahí. Y ahí usted destruye una vida en gestación y dice, no, eso es una célula que hay ahí muerta, no tiene vida. Y se matan 60 millones de niños. Eso es políticas locas. Ahí usted ve a Satanás. También
hay leyes que son locas, pero también inmorales en todo el sentido. Personas del mismo sexo casándose. La familia destruida. Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Sabe que el capítulo 1 del libro romano dice que por eso la ira de Dios cae sobre los hombres? Por ese tipo de... Entonces, Dios ha entregado a los hombres aquí a una mente reprobada. No es que Biden es una mente reprobada, o que Obama es una mente reprobada, o que Trump es una mente reprobada. Sí, son mentes reprobadas, pero la idea es esta. La idea es esta. Es que en el mundo nuestros líderes, la sociedad que tenía que hacer la diferencia, tienen la mente reprobada, hermanos. Usted ve el padre que le entrega al niño y ¿qué? Una tablet, entretente. Un televisor, entretente. Esa es la mente reprobada. Y si mi padre no me cuida, y si mi padre no me dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia, qué es el matrimonio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Le digo, la mente reprobada, la sociedad. Vamos a ver Romanos 1:28. Por favor, Kilian. Dice así. Vamos al 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, uno con otro cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí va. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que haga hacer cosas que no convienen. Nuestros líderes, nuestros gobernantes, nuestros gobernadores no están legislando para hacerlo mejor. Están aprobando leyes locas en el mundo entero. Mire, léase lo que es la Agenda 2030 y usted verá el lío que hay ahí y lo que se quiere con eso. Satanás es así. La familia, la sexualidad, el orden de Dios para la pareja, el valor de la vida y todo tipo de sectas religiosas que se han levantado. Es una mente reprobada. Ahora, las acechanzas de Satanás vienen de esta manera. Vienen de esta manera. En contra de la sociedad y en contra de los creyentes. Nos desalienta. Y hay un decaimiento de ánimo. Usted está totalmente desalentado, desmotivado. Porque usted dice que Dios lo ha abandonado. Satanás le pone eso en su corazón. Y dice, Juan, tú eres pastor de esa congregación. Tú no estás haciendo nada. Tú te reúnes con ellos, predicas un poco, ellos cantan, oran la Biblia, oran, leen la Biblia, ¿y qué? Y entra en mí un desánimo. Y le dice a usted, ¿por qué va a la iglesia? ¿Para qué va a la iglesia? Y eso es natural que Satanás haga eso. Pero nosotros no podemos darle cabida a ese tipo de sentimientos. Él lo va a hacer porque son sus estratagemas. Es un modo de actuar. Va donde Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que no pueden comer de ese fruto. Ella dice, sí, de todo podemos menos de ese. Dice, sí, porque Dios sabe que el día que coma vas a ser igual a Dios. Wow. Y utiliza la altimaña. Él viene con mucha sagacidad y crea en nosotros el desaliento y no queremos orar, no queremos congregarnos, no queremos leer la Biblia, no esperamos ni tenemos fe en las promesas de Dios, hermanos, porque Satanás ha sembrado la semilla del desaliento en sus acechanzas, crea frustración. Miren, ¿sabe? Vamos a ver, Elías. Dice la Biblia que Elías y los profetas eran hombres sujetos a pasiones ¿qué? Iguales a nosotros. ¿Qué le dice a Elías?
quítame la vida. ¿Y qué hizo Elías? Se metió en una cueva. Dios le pregunta a Elías, ¿y qué hacen en esta cueva? Tuve miedo, me escondí. Jonás, mátame. Lo mandan a Nínive, se va para Tarsis y le dice a Dios, mátame. Se mete en una enramada y la enramada se seca y le dice, ¿sabe qué? Mátame. Me quiero morir, no quiero vivir. ¿Está aliento? Ay, Moisés, en un momento era tanto la presión de Moisés que le dice, ¿sabe qué? Borra mi nombre de tu libro, no quiero salvación. Y estamos hablando de personas. Si hablamos de Moisés, estamos hablando de la ley. Y si estamos hablando de Elías, hablamos de los profetas. Lo más grande en estatura que se puede hablar. Hay frustración, crea frustración. Hermano, Satanás crea frustración en usted y en mí. Cuando no podemos conseguir lo que queremos. ¿Usted se ha metido en un fango? Nosotros fuimos a predicar una vez, hace muchos años, a un batey en mi país, que le decían la paja. ¿Sabe por qué le decían la paja? En San Pedro de Macorís. Porque no había nada que comer, solo paja. Porque habían ingenios y cuando le sacaban la sustancia a la caña, esa paja se regaba por todo el lugar. Y tú no encontrabas dónde comprar, dónde comer, dónde coger fresco, dónde... Nada. Era solamente una planicie de varias casitas. Y ese día llovió. Y el lodo estaba, y andamos con un hermano, muchos hermanos en una guaguita vieja, y la guaguita no estaba corriendo correctamente así, sino que iba de lado. Porque nos patinamos en el lodo. Y por más que el hermanito trató de acelerar, no pudimos. Tuvimos que todos salir y empujar el vehículo para poder salir de ese lugar. Así es la frustración. Usted acelera, 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 acelera y usted no sale de ahí. Y usted dice, pero por más que trabajo, las cuotas de la tarjeta de crédito no bajan. Por más que trabajo, debo el mortgage del carro. Por más que trabajo, veo la casa a 30 años. ¡Wow! Por más que trabajo, tengo necesidad. Por más que trabajo, no he hecho hacia adelante. Pero cuando uno piensa en eso, se frustra. Pero no es en tu poder, es en el poder de Dios. Acuérdense, está David y dice que Dios dice que él pacientemente es que pacientemente esperé a Jehová. Con paciencia esperé pacientemente. Hasta es como un exabrupto que él dice ahí. Algo ilógico totalmente. Con paciencia esperé pacientemente. Algo así. ¿Qué? ¿Lo sacó de dónde? Del pozo de la desesperación, del fango cenagoso. Puso mis pies sobre una peña, sobre una roca. ¿Y qué hizo? Enderezó mis pasos y entonces puso en mis labios un cántico que nuevo, cántico de adoración. Entonces pude ver y lo que salía de la boca de él no era frustración, no era desaliento, ni tampoco confusión, porque Satanás crea confusión en tu vida, hermano, y tú no puedes ver con claridad. Ya tú no ves al hermano como el hermano, ya tú no ves al pastor como el pastor, y tú ves en todas partes hay problemas. Y voy a la iglesia y hay problemas. Y voy al trabajo y hay problemas. Yo conocí una hermana hace muchos años, que esa hermana, muy querida, tenía problemas, muchos problemas, con sus hijos, con su esposa enferma, con problemas económicos. Y tú le decías, hermana, pero el Señor te quiere ayudar. Cristo está ahí. La palabra de Dios. El Espíritu Santo. Y cada vez que tú le decías algo, te tiraba algo diferente. Entonces yo dije, hermana, te tiene que arrodillarse y darle gracias al Señor y pedirle que le dé fortaleza. Pídale fortaleza, Señor. Y la hermana estaba como amargada de la vida. Eso hace Satanás, hermano. Te quita el gozo de la salvación. Porque cuando usted está ahí, no siente a Dios, no siente al hermano, no siente la oración, no siente la Biblia, no siente el mensaje, no siente a nada, porque usted está metido en un hoyo. Está tan confundido que no sabe ni qué hacer. Eso hace Satanás con usted. Y también en los fracasos morales.
Deme 2 minutitos más. Fracasos morales. Usted peca y Satanás va a decir, mira, este es el pastor de la iglesia, lo caché mintiendo. Satanás me dice, te caché mintiendo. Te caché mirando a una muchacha de reojo. Te caché tomándote una cervecita o un vinito. Te caché. Deja eso. ¿Sabe qué? Deja eso y ponga otro porque tú no sirves para eso. Tú no tienes valor como pastor. Tú no sirves como hermano para esto. Y tú lo que tú vives, no, muchacho, deja eso. Y hay mejores cosas que tú puedes hacer que eso. Pero no. Dice que si alguno pecare, abogado tiene que, para con el Padre Jesucristo. Esta cosa os escribo a vosotros, ¿para qué? La escribe para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, hombre. También nos postra, hermanos. Nos postra. Nos tira al suelo. De manera inteligente y sagaz, nos tira al suelo y nos postra. Y nos hace a nosotros ser un disparate. Y no confiar en nada, hermanos. Y estamos hundidos. Y nos sentimos los seres más desventurados, más apartados, más solos. Y estando aquí en la iglesia dice, estoy solo entre tanta gente. Usted no está solo. Dios ha puesto su mirada en usted. Sus ojos lo ha enclavado en usted. Él cuida de usted como la niña de sus ojos. Créame, hermanos, lo hace. Usted no lo ve, pero Él está ahí. También nos despoja. No solamente es que nos frustramos porque no conseguimos algo, nos quita lo que ya tenemos. Me quita el carro, me quita el trabajo, me quita la casa. ¿Sabe qué me quita? Me quita los hijos, nos quita los padres, nos quita las madres, nos quita las esposas, nos quita todo, hermano. Satanás nos quita todo. Él puede, como dice el Señor, Él puede matar el cuerpo. No tenga miedo al que puede matar el cuerpo, porque no puede matar el alma. Ten miedo del que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién puede matar el cuerpo y el alma en el infierno? Dios. Y hay que dejar ir cosas. Tenemos que dejar ir cosas, hermanos. La vida no es un ciclo de acumulación y de cosas. Hay cosas que van a partir. Hay cosas que hay que dejarlas ir. Hay puertas que hay que cerrar. Y hay que darle gracias a Dios por el tiempo vivido. Por el tiempo que tuvimos con esas cosas. Por el tiempo que Dios nos la permitió. Pero esa es la ley de la vida, hermano. Vamos a conseguir cosas. Mi esposa tenía un carrito viejito, pero no nos había dado la talla. Ella consiguió un trabajo nuevo y otro vehículo demandaba más. Y yo sabía que ese vehículo quizás no iba a dar la talla. Y compramos un vehículo un poquito más moderno. Y ella le dolió dejar ese vehículo. Y ella le había puesto la Matilda, hasta nombre la había bautizado. Y no quería dejarlo. Hay que dejar ir cosas, hermanos. No es que no duela, duele. Padecemos por ella. Recordamos a esas personas, esas situaciones, esa época con añoranza. Pero Dios nos ha prometido que tenemos más cosas y mejores cosas, hermano. Satanás crea desunión en los hermanos, lo desune a la iglesia. Y un hermano puede tener una posición y otro hermano puede tener una posición sobre ciertas cosas, pero no dejamos de ser hermano al final del día. Y yo tengo mis dedos, esos dedos son diferentes, pero no me toque ninguno de ellos. Y no permito que me lo corte nadie, aunque sean diferentes. Vivo con ellos. Así son nuestros hermanos, diferente a mí. Pero al final del día son parte de qué? Del cuerpo, de la iglesia.
Y cuando tenemos que trabajar, predicar, alabar, honrar, llevar el evangelio, olvidamos esas trivialidades y esas disensiones y nos ponemos todos de juntos para unidos a hacer una sola cosa y estirar el carro del evangelio hacia adelante. Hay una relación indispensable entre estar firme y toda la armadura de Dios. 3 veces se menciona la armadura de Dios y 3 veces se dice que estemos firmes y 2 veces que estaremos firmes usando toda la armadura de Dios. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Señor y Padre amado, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. En esta noche, en esta tarde, nos revestimos de usted. Nos revestimos del poder que solamente puede dar Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. Somos débiles en nosotros mismos. Somos débiles en nuestra carne, pero somos fuertes en Cristo Jesús. Él mora en nosotros. El Espíritu Santo vive la vida de Cristo Jesús en nosotros y nos ha hecho fuerte, no en nosotros mismos, sino en Él. Así que ayúdanos a visualizar a Cristo en toda la dimensión de nuestra vida, en la alegría y en el llanto, en la escasez, pero también en la abundancia, en la vida y también en la muerte, Señor. Ayúdanos a resistir, a someternos a Dios, a resistir al diablo para que huya de nosotros. Gracias, Señor. Diríjanos siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.